Hermano, quiero invitarle a mantener sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 9. Amén. Mateo capítulo 5, verso 9. Hermanos, antes de ir a la palabra de esta noche, solamente quiero recordarles dos cosas. Uno, recuerde estar orando, hermano, por el servicio del domingo en su casa. Este domingo vamos a tener al pastor Nelson Dor de Sonora, México, con nosotros. Quiero animarles, hermano, a que estén orando para que el Señor use su palabra para la bendición, para nuestra bendición como iglesia, y que podamos ser edificados a todos, hermanos, y que podamos aprender del ministerio que este hermano, junto con la iglesia que él pastorea, está llevando a cabo allá en Sonora. Es un anuncio bien importante, y estemos orando, hermano, porque su esposa, perdió, si mal no recuerdo, a su mamá en estos días. Vamos a estar orando para que el Señor esté trayendo consolación al corazón de la familia Dor. Y una de las cosas, hermano, que me llamó la atención cuando él me envió el mensaje hoy, dejándome saber que su suegra había fallecido, él terminó el mensaje diciendo: Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y hermano, y solamente eso podemos decirlo a aquellos que hemos conocido al Señor, aquellos que en Cristo tenemos la esperanza de la resurrección. Amén, hermano. Que aún en nuestro valle de sombra de muerte, la iglesia puede confesar: Dios es bueno. Amén. Y estemos orando también, hermano, por el servicio del día 4 de abril, que es el servicio, hermano, de resurrección. Que quiero animarles a que inviten a algún amigo, algún familiar, para que puedan venir y podamos, hermanos, juntos escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Cristo, hermano, Cristo ha resucitado. Y eso es un evento digno de celebrar, no solamente un domingo al año, sino todos los domingos. Y es eso precisamente lo que nosotros celebramos cada domingo, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y por eso, pero nosotros a la iglesia dedicamos un día al año especialmente a predicar y a recordar, ¿verdad?, el fundamento de nuestra fe, que Cristo no quedó en la tumba. Y por eso tú y yo también podemos cantar: porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén, hermanos. Mateo capítulo 5, verso 9. Hoy, hermano, después de haber orado, después de haber cantado al Señor, después de haber preparado nuestros corazones para escuchar la voz de Dios, con la ayuda del Señor, quiero concluir con nuestra exposición de esta bienaventuranza que describe, hermano, el carácter, un aspecto indispensable del carácter de los hijos de Dios. Y esto, hermano, es porque si usted se fija, esta bienaventuranza, que es la séptima: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Digo que esta bienaventuranza describe uno de los aspectos indispensables de los hijos de Dios, porque si usted se fija en la lista de las bienaventuranzas, esta es la única cuya bendición consiste en ser reconocidos como hijos de Dios. Yo quiero que tú mires por un momento las bienaventuranzas que le preceden a esta. Mira el versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. La bendición de los pobres en espíritu, ¿cuál es? Que de ellos es el reino de los cielos. Dice el verso 4: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. El 5: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. El verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y el verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y el verso 8: bienaventurados los de limpios corazón, pues ellos verán a Dios. Y llegamos al verso 9, que dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados, serán reconocidos como hijos de Dios. Y es por eso que nosotros decimos que esta bienaventuranza describe un aspecto indispensable del carácter
cristianos. Si bien es cierto que nosotros como creyentes debemos reconocer nuestra pobreza espiritual, si bien es cierto que un verdadero creyente siempre va a llorar por su pecado y por el pecado de los demás, si bien es cierto, amados hermanos, que un verdadero creyente siempre va a tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de obedecer a Dios, de obedecer su palabra, si bien es cierto que cada verdadero creyente va a ser reconocido por ser misericordioso con los demás, porque él ya ha recibido misericordia, si bien es cierto que cada verdadero creyente debe ser, debe crecer día tras día en tener un limpio corazón, en santificación. También es cierto que un verdadero creyente tiene que ser reconocido no solamente en la sociedad, sino también entre sus hermanos como un pacificador, como una persona que procura la paz. Y en lo que hemos estado mirando, hermanos, esta bienaventuranza, hemos visto, hermanos, que varios aspectos de lo que significa procurar la paz, ¿verdad? Y por eso llamamos el estudio de esta bienaventuranza la ocupación del cristiano, porque el cristiano verdadero tiene que estar ocupados en procurar la paz. Debemos estar ocupados, debemos de intencionalmente procurar la paz. Y vimos dos aspectos, hermanos, de esta bienaventuranza que es muy importante. Los cristianos, lo primero que vimos fue, hermano, que los cristianos debemos de ocuparnos en procurar la paz. ¿A dónde? En todas partes, dice la hermana Ariela. Muy bien. Pero vimos, hermanos, que los cristianos debemos procurar la paz en primer lugar, ¿con quién? Con todos los hombres. Y eso significa, y yo quiero enfatizar en esto, que nosotros como cristianos siempre vamos a tomar la iniciativa para buscar reconciliarnos con aquellos a los que le hemos hecho daños o con aquellos con quienes hemos tenido alguna diferencia y nos han hecho daño a nosotros. Y hay un texto bíblico que es clave en este aspecto de ser un pacificador. Y es no sé cuántos de ustedes recordarán que mencionábamos este pasaje que dice: en cuanto dependa de vosotros, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo dice la Escritura? Estad en paz con todos los hombres. ¿Perdón? Romanos 12, 18. Gracias, hermano. Otro aspecto, hermano, importante, otro texto importante que nos habla de este aspecto de ser pacificador, ¿cuál es? ¿Se recuerdan cuando en el mismo Sermón del Monte, si mal no recuerdo, cuando Jesús, hermano, nos enseña acerca de la oración y dice: si vas a ofrendar y allí te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra tuya, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate, y luego ven y ofrenda. ¿Por qué? Porque los cristianos, porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios, nosotros tenemos que ser intencionales en ir y buscar reconciliación con aquellos con quien tenemos diferencias, hermanos. Y esto es contracultural, esto es, hermano, contrario a lo que la cultura nos enseña y aún lo que nuestra propia naturaleza demanda de nosotros. Porque cuando nosotros tenemos conflictos, ¿qué es lo que nosotros demandamos? Que la otra persona venga a pedir perdón. Porque desde nuestro punto de vista o desde nuestra perspectiva, cada vez que nosotros tenemos un conflicto, ¿quién es el que tiene la culpa? La otra persona. Pero Dios nos dice en su palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán reconocidos como hijos de Dios, porque al buscar la paz con los hombres, ellos están reflejando el carácter de su Padre. ¿Sí lo puede ver, hermano? Porque en el conflicto que hay entre Dios y los hombres, o entre los hombres y Dios, ¿quién es el culpable? El hombre. ¿Y quién tomó la iniciativa? Dios. Solo mismo, como Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre y buscar la paz con todos los hombres. También vimos que los pacificadores, hermanos, son aquellos que procuran la paz
fue lo que vimos el miércoles pasado. Los pacificadores los cristianos debemos estar ocupados en buscar la paz, en procurar la paz, en ser intencionales y debemos buscar la paz entre los hombres. Debemos ser agentes de reconciliación entre nuestros hermanos y entre aquellos que incluso no son cristianos. Y para ello, hermanos, necesitamos hacer dos cosas. Dimos varias cosas que necesitamos hacer, pero dos de ellas, las más importantes, ¿cuáles fueron? Estar comprometidos con la verdad. ¿Qué más? Deleitarnos en la gloria de Dios, ¿verdad? Nosotros, para poder buscar la paz con nuestros hermanos, tenemos que estar comprometidos con la verdad para poder emitir un juicio verdadero y no juzgar basado en ¿qué? En mis emociones. Y debemos estar comprometidos con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque para yo poder buscar la paz con mis hermanos, entre mis hermanos, yo necesito deleitarme en el hecho de que Dios sea glorificado. Cuando mi deleite es la gloria de Dios, verá, yo voy a buscar que entre estos hermanos haya reconciliación, porque cada vez que hay reconciliación, el nombre de Cristo es glorificado en medio de la iglesia. Y otra cosa que vimos es que para poder buscar la paz con mis hermanos necesitamos rehusarnos ¿a qué? A empañar el carácter de nuestros hermanos. Y por causa de tiempo no pudimos ver todo lo que cabe ahí, pero hay dos cosas, hermano, dentro, y quiero enfatizarlas porque este punto es bien importante. Para yo poder buscar la paz entre mis hermanos, procurar la paz entre mis hermanos, yo necesito rehusarme a empañar el carácter de mi hermano, y eso significa que yo me voy a rehusar ¿a qué? A hablar mal de mi hermano. ¿Se recuerda el dicho que dijimos, la frase que dijimos? Voy a rehusarme a hacer ¿qué cosa? Candelita de basurero. ¿Sí sabe la candelita de basurero? ¿No? Usted pone un poco de basura y le pega un cerillo, ¿no? Le pone un cerillo y se forma un fuego. O sea, yo voy a rehusar hacer eso para que haya paz y reconciliación entre mis hermanos. Y lo que yo dije la semana pasada fue esto, que eso también incluye, hermano, que yo voy a rehusarme ser parte de un comentario que empañe el carácter de mi hermano. Por ejemplo, si ahora mismo alguien viene a decirme que el hermano Requio es una mala persona, yo voy a rehusarme a participar de ese comentario. Porque cuando yo me hago parte de ese comentario, yo estoy siendo parte de ese proceso de empañar el carácter de mi hermano. Y cuando viene alguien, hermano, o viene alguien a ti y te dice, hermano, ¿sabes? Quiero hablarte de fulano, que mira, Requio es esto, que mira lo que me hizo. Ahí, hermano, en mi función de pacificador, yo no voy a decirle, tú tienes razón, hermano. Pero aparte de lo que tú dijiste, mira, yo me voy a rehusar a hacer eso, sino que yo le voy a decir, hermano, ya tú fuiste a hablar con Requio. Ya tú has abierto tu corazón con el hermano Requio y le has dicho lo que tú crees de él. ¿Tú has buscado reconciliación? No. Y ahí, hermano, como lo hemos dicho muchas veces, yo voy a tratar a ofrecer mi ayuda. ¿Tú quieres que yo vaya contigo? ¿Tú quieres que yo? Pero si la persona no quiere, hermano, si el otro hermano no quiere, mi deber como cristiano entonces es decir, hermano, entonces no me hables mal de Requio. No me hables mal de este hermano, porque ese también es mi hermano. Y yo te estoy ofreciendo los medios para que pueda haber reconciliación y haya sanidad, pero tú no quieres. Entonces yo no solamente voy a orar por Requio, yo también voy a orar por ti. Esa es una manera clara, sencilla de ser ¿qué cosa? Pacificador. En ocuparnos, en buscar la paz, hermano, entre nuestros hermanos. Y la razón, la motivación
suprema por lo cual lo voy a hacer es, ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque dice también la palabra del Señor, hermanos, que Cristo dijo, hermano, cuando oró por sus discípulos, en esto sabrán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Cuando el mundo ve a los cristianos amarse unos a otros, ellos pueden reconocer el poder del Evangelio. Porque como en otras ocasiones he dicho chistosamente, pero es una verdad, ¿qué es lo que puede hacer que un mexicano ame a un cubano? Uno come chile, el otro no. A uno le gusta la ranchera, el otro no. Por un ejemplo, a uno le gusta hablar bajito, el cubano grita, que es un fenómeno. ¿Qué puede hacer que un mexicano ame a un cubano? El Evangelio, hermano. Porque humanamente hablando, no tienen nada en común. Pero cuando Cristo me hace recipiente de su amor, a mí que soy cubano, y te hace recipiente a ti de su amor, que eres mexicano, tú vas a amarme a mí, porque Cristo te ama. A pesar de mí. Es gritón, pero lo amo. Le gusta el chile, no importa, lo amo de igual manera. Y es una manera jocosa decirlo, pero es la verdad o no es la verdad, hermano. Por eso Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Por eso ser pacificador, procurar la paz, es un aspecto no negociable, indispensable del carácter cristiano. Y hoy vamos a ver el último aspecto, y es este. Amados hermanos, porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios, nosotros debemos estar ocupados en procurar la paz entre Dios y los hombres. Hermano. Bueno, precisamente en Efesios capítulo 2, verso 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, que leamos pueblos, es uno derivando la pared intermedia de separación. O sea que aquí no vemos culturas ni judíos ni griegos, sino que de un solo, aboliendo su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre establecido así la paz. Amén, hermanos. Y ese es un pasaje clave, hermano, en este tema que estamos. ¿Puedes repetir la cita, hermano? Efesios 2, 14 en adelante, para que lo apunte ahí en sus notas, hermanos. Porque una cosa que mencionaba el hermano Baldo, que también lo hemos dicho mucho aquí, hermano, la iglesia de Cristo es multiétnica. La iglesia de Cristo, hermano, no es multicultural, es multiétnica, porque está compuesta por personas ¿de qué? De diferentes etnias. Mexicanos, panameños, cubanos, puertorriqueños, colombianos, pero no somos multiculturales. ¿Por qué? Porque la cultura de la iglesia es la cultura del reino de los cielos. Solamente hay una cultura en la iglesia. Entonces, por eso la iglesia no debe identificarse como una iglesia mexicana o una iglesia cubana, ni siquiera, hermano, como una iglesia hispana. Aunque hablemos con español todos, nuestra iglesia debe identificarse como una iglesia cristiana, como una compañía de pacificadores, de hombres y mujeres que procuran la paz con los hombres, entre los hombres y entre Dios y los hombres. Amados hermanos, si la iglesia de Cristo, una iglesia, hermano, que no se ocupa en buscar la paz con los hombres, esa iglesia, hermano, es una iglesia que ha dejado de ser iglesia para venir a ser, hermano, un club más en la sociedad, porque esta es la razón de ser de la iglesia. Esta es la razón de ser de toda congregación cristiana, ser un agente de reconciliación entre Dios y los hombres. Porque nosotros, hermanos, hemos sido beneficiarios. El saber, escúchame bien porque esto es muy importante, el saber que Dios tomó la iniciativa para que yo pudiera reconciliarme con Él, el ser yo un beneficiario
de esta iniciativa divina debe impulsarnos a ti y a mí, hermano, a ir más allá de todo miedo, a ir más allá de toda excusa, ir y predicar el evangelio, hacer la paz entre Dios y los hombres, anunciando las buenas nuevas de salvación. Amados hermanos, nosotros no tenemos excusas. Si nosotros no somos pacificadores en esta área, nosotros hemos perdido la razón de ser de la iglesia. Piensa por esto por un momento. De la misma manera que nosotros como padres cristianos, cuando los padres cristianos, de la misma manera que nosotros transmitimos a nuestros hijos una imagen distorsionada de Dios, cuando nosotros rehusamos disciplinar a nuestros hijos, de la misma manera la iglesia transmite al mundo una imagen distorsionada de Cristo cuando nosotros no somos intencionales en predicar el evangelio y hacer la paz entre Dios y los hombres. Porque Dios, hermano, se ha revelado a nosotros como el príncipe de paz. Es por eso, hermano, que nosotros como iglesia debemos de estar ocupados en esta función tan importante. Yo quiero que tú busques conmigo en tu Biblia, 2 Corintios capítulo 5, versos 18 al 20. 2 Corintios capítulo 5, versos 18 al 20. Hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros a la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Amén. Fíjate cómo, vamos a leer, hermano, el contexto para que podamos tener el cuadro completo de la enseñanza de estos versículos. El verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios. ¿Qué es lo que procede de Dios, hermano? Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué es lo que procede de Dios? No, miren el texto. Ser una nueva criatura. Ser una nueva criatura. Esta nueva creación, el nuevo nacimiento, no lo podemos manipular los hombres. Nosotros no podemos, hermano, y esto es importante para que podamos ver el flujo de pensamiento de Pablo en estos versículos, porque muchas veces nosotros leemos estos versículos desconectados y no podemos agarrar el mensaje que conlleva. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás en Cristo, tú no puedes ser igual. Tu vida tiene que ser transformada. Eres una nueva creación. Has nacido de nuevo. Por eso es que siempre decimos que una de las evidencias más grandes, hermanos, de nuestro nuevo nacimiento es nuestra santificación, nuestra transformación progresiva a la imagen de Cristo. Porque si tú estás en Cristo, tu vida tiene que cambiar. Porque has nacido de nuevo, te han hecho nacer de nuevo. Dice: las cosas viejas pasaron, y he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede ¿de quién? De Dios. Esta nueva creación procede de Dios. No la podemos manipular, no la podemos obrar nosotros, ¿verdad? Porque es una obra, el resultado de la obra sobrenatural de Dios en el pecador. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Piensa en este versículo por un momento, hermano. Porque Dios te reconcilió en Cristo, por medio de Cristo. Dios, tú estabas en pecado, separado de Dios, bajo la ira de Dios.
Hermanos, por eso le digo que la iglesia que no evangeliza, la iglesia que no hace discípulos, la iglesia que intencionalmente no vive para eso, ha perdido la razón de ser, hermano. No es iglesia. Puede ser un club, puede tener el nombre de iglesia, pero no es iglesia. Porque si la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que han sido reconciliados con Dios, este grupo de personas debe de ocuparse en el ministerio, en la tarea, en la ocupación de reconciliar al hombre con Dios. Fíjate lo que dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, verso 18. Y verso 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, ¿qué cosa? Nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, qué pasaje tan hermoso este. Dos cosas importantes en este versículo. Acorde a Pablo, aquellas personas que hemos sido reconciliados con Dios, nosotros debemos ocuparnos en la reconciliación, y Dios nos ha encomendado dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que Dios nos ha encomendado a la iglesia? Míralo en el texto. Están tomando las transgresiones de los hombres. Sí, pero Dios ahí dice explícitamente, desde el verso 18 y verso 19, dice dos cosas que Dios nos ha encomendado. Nos encomendó el ministerio de la reconciliación, la tarea de ir, de ser pacificador, hermano. Dios nos ha encomendado esa tarea. Nos ha encomendado en el 19, nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Mi alma alaba al Señor Jesucristo en esta noche. ¿Y sabes por qué? Porque esto cualquiera puede pensar, bueno, Pablo está repitiendo lo mismo. No, Pablo no está repitiendo lo mismo. Cuando dice una cosa es encomendarnos el ministerio de la reconciliación y otra cosa es encomendarnos la palabra de la reconciliación. Lo que está diciendo Pablo es que Dios nos encomendó la tarea de ser pacificadores, y cuando dice y nos encomendó la palabra de la reconciliación, lo que está diciendo es que Dios también nos dio el mensaje que reconcilia al hombre con Dios, el mensaje del Evangelio. Aleluya. O sea, el mensaje, ni siquiera el mensaje nuestro, Dios nos lo ha dado. La única manera de nosotros poder procurar la paz entre Dios y los hombres es siendo intencionales y predicarle el Evangelio a toda criatura. A su esposa, a las esposas, a los hijos, al vecino, al carnicero, al que te arregla el carro, cada hombre o mujer que Dios pone delante de ti cada día, ser intencional. Recuerda este pasaje de la Escritura. Dios te ha encomendado la tarea de ser pacificador, pero Dios también te ha dado el mensaje que reconcilia al hombre con Dios. Mira el verso 20. Por tanto, somos embajadores ¿de quién? De Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. He aquí nuevamente el mensaje del Evangelio. Porque Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Porque Dios nos ha dado la palabra de reconciliación. Dios, a todos aquellos que nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo, nos ha hecho embajadores de Cristo, representantes de Cristo en la tierra, representantes de un reino de paz. Esa es la iglesia.
La iglesia es, hermano, no es más que la sucursal del reino de Dios en la tierra. Es una embajada de paz. Un grupo de personas con un mensaje específico, con el único mensaje que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Es por eso, hermanos, que Cristo dice: bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz, porque ellos serán llamados, ellos serán reconocidos hijos de Dios. Y una vez más, recuerden, hay muchas personas que pueden procurar la paz en el mundo y no necesariamente son hijos de Dios. El sentido de la bienaventuranza es esta: porque nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos ¿qué cosa? Pacificadores. Y en el reino de Dios, en aquel día, obviamente, seremos reconocidos también como hijos de Dios. Vamos, hermanos. Ese proceso nos pasa una vez, ¿verdad? Es una garantía que el Señor nos da. Es una garantía que tenemos, hermano. En otras palabras, yo sí soy una persona que he renacido, es una criatura nueva. No necesito ir otra vez por el proceso de renacer otra vez. No. Y todo eso, porque más una vez toma efecto eso, ¿verdad? Exactamente. La regeneración es ¿qué cosa, hermano? Un acto que pasa en un momento. Dios obra en el pecador a través de la predicación de su palabra, le da un corazón nuevo, le da fe, le da el arrepentimiento. Entonces el pecador dice: yo creo y me arrepiento. Eso pasa una sola vez. Y la evidencia de que eso pasó en tu vida no es un escalofrío, no es ¿cómo yo sé que eso pasó? ¿Cómo yo sé que yo he nacido de nuevo, hermano? Por los frutos. Por los frutos. Si mi vida da fruto, si mi vida está siendo transformada más y más a la imagen de Cristo, esa es la evidencia más grande de que Dios ha cambiado mi vida. Hermano, es por eso que yo siempre digo, la iglesia está llena de personas que llevan 20 años sentados en una iglesia, en un templo, y siguen siendo las mismas. Hermano, no importa los años que lleves de bautizado, de miembro de la iglesia, si tu vida no está siendo transformada y estas características de las bienaventuranzas no se hacen más y más y más visibles en ti, tú no has nacido de nuevo. Tú necesitas hoy reconciliarte con Dios. Tú necesitas hoy, si ese es tu caso, venir al Señor y decirle: dame un nuevo corazón. Porque como decía el hermano Navarrete, eso ocurre una sola vez. ¿Y la evidencia cuál es? Mi santificación. Ahora bien, hermanos, yo quiero que tú pienses en un momento en este ministerio de reconciliación que Dios nos ha encomendado. Piensa por un momento en esto. Hermano, esta ocupación de la iglesia es, hermano, una ocupación con consecuencias, con repercusiones eternas. Este ministerio de reconciliación que Dios ha puesto en nuestras manos es una ocupación con repercusiones eternas. Yo quiero que tú pienses por un momento conmigo rápidamente en esto, hermanos. La mayoría de las cosas en las que nosotros nos ocupamos debajo de la tierra, aquí, debajo de la tierra no, debajo del sol, la mayoría de las cosas en las que nosotros nos ocupamos, la mayoría de las cosas a las que nosotros le ponemos el corazón y invertimos nuestra fuerza y nuestros recursos, generalmente son tareas, empresas que son como temporales. Póngase a pensar. Nosotros nos pasamos toda la vida ahorrando para comprar una casa. Nos compramos una casa. Lo lograste. Alcanzaste el sueño americano. Qué bien. Trabajaste. Te hiciste qué cosa. Te compraste el carro de tus sueños. Lo lograste. Perfecto. Hiciste, tú sabes, te propusiste, todo lo que te propusiste lograr aquí, lo lograste. Qué bueno. Mandaste a tus hijos a las mejores universidades de este país. Durante los años que estuvo bajo tu cuidado, le compraste ropa de marca. Todo lo que pidieron por esa boca, se lo diste sin reparo.
¿Qué lograste? No lograste nada. Porque el día que si tu hijo se muere sin Cristo, ni el carro que le diste, ni los estudios que le diste, ni la ropa que le compraste se la va a poder llevar. Y nada de eso lo va a poder salvar de la ira de Dios. No lograste nada. Como siempre le hemos dicho, si todo lo que nosotros logramos como padres es dar a nuestros hijos una buena vida de este lado de la eternidad, somos nosotros los padres más miserables de la faz de la tierra. Así clarito, hermano. Y yo no estoy diciendo que yo no le voy a... Si tú puedes comprarle ropa buena a tu hijo, cómprasela. Si tú puedes comprarle, darle a tu hijo, ¿sabes? Darle una buena educación a tu hijo, dásela. Esa es tu responsabilidad como padre. Pero tú y yo no podemos perder de vista que eso no es lo más importante. Esas ocupaciones, todas tienen repercusiones temporales. Porque aún, hermano, cuando tú mandas a tu hijo a la mejor universidad de este país y se gradúa y agarra un buen trabajo, ese título que cuelga, hermano, en la pared de su casa, que lo tiene ahí en la sala de su casa o en la oficina de su casa, ese título que dice ingeniero en no sé qué, doctor en medicina, ese título dura por 60 y tantos años. Después de 70 años, olvídese que ese título ya no sirve para más nada. Pero hay un título mayor que ese, y es el título de hijo de Dios, que Dios le otorga a aquellos que por la fe se unen a Cristo y se arrepienten de sus pecados. Por eso digo que el ministerio, esta ocupación de, hermano, de reconciliación, de ser pacificador, es la única ocupación bajo el sol que tiene repercusiones eternas, hermano. Entonces, si nosotros nos ocupamos nuestras fuerzas y nuestro empeño y ponemos todo nuestro corazón en cosas, en empresas que son temporales, ¿cuánto más, amada iglesia, no debemos ocuparnos intencionalmente en una empresa que tiene frutos, consecuencias eternas, como la empresa de reconciliar al mundo con Dios predicando el Evangelio? Mira conmigo dos pasajes de la Escritura. Juan 17:3. Juan 17:3. 3, hermano. 3. Juan 17:3. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Dice el texto, hermano. Y esta es, ¿qué cosa? La vida eterna. En otras palabras, lo que Jesús va a decir es, en esto consiste la vida eterna. Hermano, antes de seguir leyendo, quiero que piense por un momento en esto. ¿Qué es lo que la gente piensa hoy? ¿Cuál es el concepto de la vida eterna que la gente tiene hoy? Cuando yo le pregunto a las personas en el mundo que no son cristianos, si Dios te preguntara hoy, ¿por qué debería yo dejarte entrar en el cielo y no enviarte al infierno? ¿Qué tú me dirías? Y muchas personas me dicen, porque yo soy buena persona. Para mucha gente, la vida eterna consiste en ser buena persona, en tratar de portarse bien. Y especialmente, hermano, en esta parte del país donde nosotros vivimos. La gente va a la iglesia en Semana Santa, como decíamos ¿cuándo fue el miércoles? El miércoles, el viernes dejan de comer carne y aparecen en la iglesia en Semana Santa, el domingo de resurrección, y no vienen más a la iglesia hasta... ¿Cuándo es la próxima fecha que viene? Navidad. Y vienen eventualmente, esporádicamente vienen a la iglesia y tratan moralmente, son personas que no, ¿saben? Son personas con una moral aceptable. Dice, Dios tiene que aceptarme en el cielo.
porque yo soy bueno. Pero aquí en este pasaje de la Escritura Jesucristo dice que la vida eterna consiste no en ser bueno, porque ninguno de nosotros es bueno. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios por medio de Jesucristo, que es la imagen visible de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la gente, si para que mi vecino, para que mi hijo, el esposo, la esposa, mi tío, mi abuela, mi hermano, mi vecino, mi compañero de trabajo, si para que ellos que están muertos espiritualmente puedan tener vida eterna y disfrutar a Dios para siempre, ellos necesitan conocer a Dios por medio de Cristo? ¿Cómo ellos pueden conocer a Dios? Por medio de su palabra. Mira conmigo, hermano, Romanos 10:14. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 14. Amén. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Quién no quiere leer, hermanos? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Gracias, hermano. Fíjense cómo dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Mis familiares, mis amigos, mis vecinos que no tienen a Cristo están muertos espiritualmente porque por su pecado están separados de Dios y no pueden invocar el nombre de Dios porque no creen en Dios. Porque aunque creen que Dios existe, ellos no creen para salvación. Dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán? Dice el texto, en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para que ellos puedan creer, tienen primero que oír la palabra de Dios. Y para que ellos puedan oír la palabra de Dios, es necesario la obra, la empresa de pacificadores, de hombres y mujeres que prediquen el mensaje, la palabra de reconciliación. Esta es una ocupación con repercusiones eternas, hermanos. Por eso nosotros debemos dedicarnos a ella. Uno de los predicadores más extraordinarios de todos los tiempos, hermanos, llamado Carlos Spurgeon, él decía así: si las personas van a ir al infierno de todas maneras, que tengan que pasar por encima de nuestros cuerpos. ¿Tú te has dado cuenta que la única línea de defensa, la única línea de contención entre tu vecino que no conoce a Cristo, tu familiar que no conoce a Cristo y el infierno, eres tú? Es la iglesia. La única esperanza de salvación de tu familia que no conoce a Cristo, eres tú. Obviamente, la única esperanza de salvación es Cristo, pero digo que eres tú porque a ti Cristo te encomendó, ¿qué cosa? El ministerio de reconciliación. Aquí se dice, hermano, ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pero Dios nos ha enviado a nosotros. Amados hermanos, recuerda, esto tiene impacto, frutos eternos.
Y mi pregunta para ti esta noche es, ¿eres tú un pacificador entre Dios y los hombres? ¿Dedicas tú tu vida, tus esfuerzos, tus energías? Cuando nosotros, hermanos, y esto no tiene nada que ver con legalismo ni nada, hermano. No es. Pero cuando se pasa un día y tú no puedes predicar el evangelio ni a una sola, y ves a personas, compartes con personas y se pasa el día y tú ni siquiera, tú sabes que están perdidos, tú sabes que si mueren ese día van al infierno y tú no les predicas, te pasa ese día, vas a tu cama y tú te puedes acostar tranquilamente a piernas abiertas y no sientes dolor en tu corazón porque lo tuviste delante de ti y no fuiste capaz, no fuiste lo suficientemente misericordioso y pacificador para decirle: en Cristo hay salvación. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Pasa el día y nosotros vamos a la casa y nos acostamos como que nada pasó. Nosotros hemos olvidado que Dios nos ha encomendado el ministerio de reconciliación. Nosotros hemos menospreciado la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta, hermano, solamente, hermano, esto es tan importante que he querido tomarme el tiempo en explicar este primer punto. Vamos a dejarlo hasta ahí. El miércoles que viene vamos a seguir con este punto, con otras implicaciones acerca de esta ocupación, hermanos, que tiene repercusiones eternas. Pero, amados hermanos, yo quiero terminar leyendo contigo un pasaje de la Escritura, Isaías capítulo 52, verso 7. Isaías 52, verso 7. ¿Quién no tiene, hermano? Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Amén. Dice este pasaje, hermano: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Las buenas nuevas, hermano, en otras palabras, lo que está diciendo el texto es: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae el evangelio, del que anuncia la paz, del que trae el evangelio de gozo, las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Amados hermanos, la ocupación del ministerio de reconciliación, de procurar la paz entre Dios y los hombres, no solamente es una ocupación con repercusiones eternas. Esta es la ocupación más gloriosa en la que tú y yo podemos ocuparnos. Todas las ocupaciones bajo el sol son honorables y son necesarias, incluyendo algunas de ellas que no son muy apreciadas hoy, como por ejemplo la ocupación de ser mamá. Es una ocupación honorable y necesaria. Pero de todas las ocupaciones bajo el sol, esta es la más gloriosa de todas. Porque, hermano, consiste en darle a los perdidos buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de gozo,
Amados hermanos, yo quiero decirte algo en esta noche. Tú y yo como iglesia necesitamos predicar. Dios nos está llamando a predicar el Evangelio. Y recuerda siempre, predicar el Evangelio no es dar tu testimonio. Predicar el Evangelio es dar la palabra de reconciliación, como la vemos en la Escritura. Pero tú y yo como creyentes, como hace un momento atrás te decía, hemos olvidado esta bienaventuranza. Y hemos puesto una serie de excusas, hermano, que para no ir y hacer discípulos. Pero yo creo que tú vayas a tu casa con estos dos pasajes de la Escritura, con tres verdades de la Escritura, hermano. Ser pacificador o procurar la paz implica sobre todas las cosas procurar la paz implica procurar la paz con los hombres, implica procurar la paz entre los hombres e implica sobre todas las cosas procurar la paz entre Dios y los hombres predicando el Evangelio. Y por esa verdad, porque eso es una verdad que vemos en la Escritura, yo quiero que tú vayas a tu casa pensando en esta noche, si tú eres cristiano, recuerda, Dios te ha encomendado el ministerio de reconciliación. Y la pregunta para ti esta noche es, ¿estás siendo tú un pacificador? Lo segundo, hermano, que quiero que vayas a tu casa pensando esta noche, si tú eres cristiano, Dios no solamente te ha dado el ministerio de reconciliación, Dios te ha dado la palabra de reconciliación, la estás predicando. Amados hermanos, si nosotros no nos ocupamos en esto, nosotros hemos perdido la razón de ser como iglesia. Y es por eso que yo quiero animarte a dos cosas. Una, número uno, hoy, esta noche, debemos arrepentirnos. Sí, Señor, perdónanos por descuidar este ministerio, esta ocupación tan gloriosa que tú nos has dado. Perdóname y ayúdame a ser un pacificador. Ayúdame a procurar la paz como tú lo hiciste en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ven a Cristo esta noche y dile, ayúdame, Señor. Yo tengo miedo. Puedo tener mira, Señor, todas mis excusas. Perdóname y ayúdame a procurar la paz con mis hermanos, entre los hombres y entre Dios y los hombres. Y mi última pregunta para ti esta noche es, a todos los que me escuchan, ¿estás tú en paz con Dios esta noche? ¿Te has reconciliado tú con Dios? Si no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Si no lo has hecho hoy, hay una manera en que tú puedes hacerlo, y es creyendo en Jesucristo, arrepintiéndote de tu pecado y confesando a Jesús como Señor de tu vida. Fue por esa razón que yo, como pastor, como ministro del Evangelio, como si Cristo rogase hoy por medio de mí, yo te ruego a ti, reconcíliate con Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra esta noche. Te damos gracias, Señor, porque ella es viva, ella es eficaz, ella es más cortante, oh Dios, que espada de doble filo. Señor, te damos gracias esta noche porque tú nos has encomendado el ministerio de la reconciliación. Y no solamente eso, sino también que nos has encomendado la palabra de la reconciliación. Y es por eso que en esta noche yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser embajadores de Cristo en la tierra. Ayúdanos, Señor, para poder procurar la paz
entre los hombres y tú, predicando el Evangelio. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, concédenos ser conocidos en este pueblo como una compañía de hombres y mujeres que procuran la paz. Señor, que tu Espíritu Santo impregne en nuestras vidas, Señor, esta bienaventuranza, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor, y si hay alguien esta noche que no se ha reconciliado contigo, usa este mensaje para traerlos a ti. Dales un nuevo corazón, dale fe, dale, Señor, el don del arrepentimiento y tráeles a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta semana, en lo que queda de semana, y a partir de mañana, seamos pacificadores. Prediquemos a Cristo. Hermanos, podemos salir todos, hermanos. Nos saludamos fuera del templo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y aquí nos vemos el próximo domingo a las 9:45 en la escuela dominical. Que el Señor les bendiga. Sí.